Muy buenas noches. Ha quedado claro que el gobierno está preparando una gran reforma a la justicia a través de una gran reforma a las altas cortes. El tema que ha surgido, señor doctor Alfonso Gómez Méndez, ex ministro, ex fiscal, ex procurador, es este. Se puede dar el trámite de nuevas ideas, de nuevas propuestas dentro de la reforma constitucional de equilibrio de poderes sin que viole las normas de normal tramitología en el Congreso? No, yo mis dos cosas. La verdad es que de lo que se habla es de la reforma de la justicia a nivel de la cúpula judicial, para que a los oyentes, que los televidentes les quede claro. Sí. Porque la otra es la reforma del ciudadano de a pie, que eso va por otro lado. Esto es a nivel de las cúpulas, para que les quede claro. Lo que ya se aprobó, sí, se puede modificar. Y en cuanto a la pregunta... En la primera vuelta, quiero decir. En cuanto a la pregunta, no puede introducirse en la segunda vuelta temas que no hayan sido aprobados o por lo menos discutidos en la primera, pero no necesariamente que se hayan negado o aprobado, que se hayan discutido. Entonces, en ese orden, por ejemplo, se habló del Tribunal de Aforados en la primera vuelta con unas fórmulas. Se puede cambiar porque fue tratado y así sucesivamente. Lo que no podría hacerse es introducirse un tema totalmente nuevo que no fue ni aprobado, ni negado, ni discutido en la primera vuelta. Pues bueno, ahí está, ahí hay un problema. Quisiera ver qué idea tiene usted, doctor Gómez. El gobierno ha anunciado que va a presentar un proyecto, mejor dicho, que dentro del proyecto de reforma al equilibrio de poderes incluirá una modificación a la facultad que tiene la Corte Constitucional para, mediante tutelas, reformar sentencias de las otras cortes. Yo pensaría, Yamil, que eso tendría que hacerse en un proyecto por separado, Sí. porque no está, hasta donde yo recuerdo, no fue objeto de debate en la primera vuelta, porque sí que la tutela nos iba a tocar. Sí recuerdo que como ministro de Justicia dejé preparado un proyecto de ley estatutaria precisamente para eso. Estoy de acuerdo con que la tutela en parte se ha desnaturalizado. Se ha desnaturalizado en varios aspectos. Se ha desnaturalizado en que se convirtió como en un sustituto de todo el sistema judicial, cosa que no puede ser. Se desnaturalizó en que la tutela terminó siendo a veces el desconocimiento de todo un trámite procesal anterior. Se desnaturalizó en la medida en que la tutela, que comenzó siendo, y fue así fue ideado por el constituyente del 91, como un instrumento para proteger los derechos fundamentales de los desprotegidos, terminó siendo un instrumento para resolver problemas entre ricos. Y me parece que lo que ha planteado el señor ministro de la Presidencia, pues tiene mucho sentido, pero habría que mirar cómo se hace para que las llamadas reformas, o las tutelas, perdón, contra sentencias judiciales sea en casos verdaderamente excepcionales, es decir, 1 entre 10.000, para que la tutela, como dije ahora, no se convierta en una instancia más. Es decir, doctor Gómez, ¿está usted de acuerdo en que el origen aparente, pues, de todos nuestros males en este momento con las Cortes es eso? Es decir, que la Corte Constitucional sea el único tribunal de cierre de las tutelas y que en consecuencia pueda tumbar mediante tutela fallos de otras cortes. Pues es parte del problema frente al episodio puntual que se está analizando ahorita. Pero a mí me parece, Yamit, que el tema central que estamos viviendo es por la equivocación que con la mejor buena fe se cometió en la cuestión del 91, que fue haber introducido el clientelismo en el Poder Judicial. Incluso aquí se ha dicho que la politización, ni siquiera la politización, porque yo no creo que haya magistrados que fallen porque son liberales o porque son conservadores o porque son comunistas, no, es la clientelización, en la medida en que los involucraron en nombramientos de procurador, de fiscal, de contralor. Entonces a mí me parece que eso le bajó mucho el tono moral ¿Qué llama a este usted país. clientelización? Clientelización llamo que los magistrados estén involucrados en nombramientos en la Fiscalía, en nombramientos en la Procuraduría,
generalmente parientes, en nombramientos en la Contraloría, en ese cruce de favores, en eso que se ha dado en llamar el roscograma. Me parece que todo eso aleja a los magistrados de la función central que deben cumplir los magistrados, que cumplen en todas las partes del mundo, Yamit, que es solamente fallar. Usted no se imagina un magistrado en Francia haciendo nombramientos, jamás. Está fallando, pero aquí mire, demoran 120 sesiones para elegir o designar un candidato a la Procuraduría. Y encima de eso duran años nombrando a los sucesores, Mejor dicho, meses nombrando a los presidentes. es decir, lo que usted dice, doctor Gómez, es hay que quitarle a las altas cortes la facultad que tienen de nominación de altos cargos. De altos cargos. Es decir, dejarlos para los jueces. Fallando. ¿Qué son? Jueces. ¿Dónde más encuentra usted eso? Aquí. Eso es lo que hay que hacer. Detrás, porque eso sí le ha bajado, eso sí, introdujo el clientelismo por la puerta de atrás. Por la puerta de atrás y por la puerta de adelante, porque imagínese, la Corte Constitucional y las otras cortes. Entonces, a todos los niveles. Pero mire, ministro, yo recuerdo que usted, siendo ministro de Justicia, preparó, no estoy claro si lo presentó o no, un proyecto donde le quitaba a las cortes esa facultad de nominar. Clarísimo. Además, esta ha sido una posición mía, Yamit. ¿Pero qué pasó? Incluso como columnista del Tiempo hace más de 10 años. Yo dejé un proyecto de reforma integral a la justicia para el cual, tengo que decir, el señor presidente determinó hacer un acto especial en Palacio de la presentación cuando ya me iba. Integrado, ese lo preparó una comisión de grandes juristas, presididos por Bernardo Gaitán Maecha, pero estaba Jaime Córdoba, Guillermo Mendoza Diago, estaba Gustavo Zafra, en fin, Augusto Ibáñez. Fundamentalmente lo siguiente, prohibíamos eso, todas las funciones electorales a las Cortes. Prohibíamos eso que se llama la silla giratoria. Sí. Aumentábamos las inhabilidades para los magistrados para poder ejercer luego en las Cortes. Aumentábamos la edad para llegar y para salir, dentro de una idea de que el llegar a una corte, a una alta corte, sea la última etapa en la carrera de alguien y no el peldaño para nuevas cosas. Es decir, usted está totalmente de acuerdo y es su gran propuesta que le eliminen a las cortes su su facultad de nominación. Sí, yo creo que es conveniente que les quiten eso que en su momento Hernando Yepes, como constituyente, cuando estuvo en contra de eso, llamó el regalo envenenado. Eso es. Quitarles el veneno. Y eso es lo que nos está envenenando. El regalo envenenado. Y eso nos está envenenando las cortes. Yo creo que eso, mire, cambiaría totalmente el panorama. Además, volver a lo básico, que los magistrados fallen, que fallen a tiempo, que se pronuncien, que publiquen sus sentencias. que se pronuncien solamente a través de sus sentencias. Yesid Reyes recordaba en estos días como su padre, mi gran profesor, amigo y maestro, cuando fue presidente de la Corte, en un año apareció 2 veces en la televisión, que las sentencias no salgan por comunicado de prensa. Aquí hay abogados que tienen que interponer recursos con el comunicado de prensa y no con la sentencia, porque la sentencia se demora 6, 8 meses, a veces hasta un año. ¿Por qué, usted que fue procurador, fiscal y ministro, por qué es tan difícil reformar las Cortes? Por una razón, Yamit, que también tiene que ver con algo que hizo carrera que no ocurría aquí. Y es que los magistrados se involucran en decisiones políticas. Cuando hay asuntos que atañen a las Cortes, ¿qué ocurre? Cuando había asuntos que atañen a las Cortes, ¿qué ocurría en el pasado? Las Cortes hacían un comunicado, un estudio, y decían, esta es nuestra posición, pero no se iban al Congreso. Tampoco había ni magistrados, no creo que magistrados o fiscales, qué sé yo, que tuvieran enlaces en el Congreso. Eso no era así. Es decir... Entonces, mira lo que pasó en el 2012. ¿De dónde subieron los micos? De una reunión entre congresistas, magistrados y altos funcionarios. Es decir, doctor Gómez, quitarle a las Cortes todo vínculo con la política. Pues eso fue lo que quiso hacer en 1957
el pueblo colombiano con el plebiscito. Acuérdese que en el plebiscito se estableció el mecanismo de la cooptación, en donde veníamos del antecedente de los magistrados haciendo lobby en el Congreso, y a eso había causado molestias. Lo restablecimos, lamentablemente. Lamentablemente. Y hoy estamos sufriendo las consecuencias. Y nos quejamos. Sí, que me he dicho, las cortes están interviniendo en política. Yo no diría tanto en política, porque en política... En nombramientos. En nombramiento, porque es que política puede decir, no, es que la Corte falla porque es conservador, porque es liberal. Sí. Porque, no, eso Lo que no llama está. usted el clientelismo. El clientelismo, yo creo que más que la politización es la clientelización. Y quitándole, que le ha quitado majestad. Majestad. Y quitándole a las cortes la facultad de nominación de cargos ejecutivos. Claro. Cumplimos dos objetivos, Yamil. Le restablecemos la dignidad y le damos tiempo para que falle. Es que hoy en día gastan mucho tiempo haciendo nombramientos. Ahora mire, doctor Gómez, el gobierno ha anunciado la presentación, ya lo presentó, del proyecto que crea pues una supermagistratura, que es el Tribunal de Aforados. ¿Cómo debe estar integrado ese tribunal? ¿Quién lo debe nombrar? Porque uno parte de la base por la definición que ha hecho tanto Néstor Humberto Martínez como el ministro de Justicia, de que son hombres como usted, y perdóneme que lo cite, pues, no, pero hombres que tienen su tradición, su carrera, su profesión, ex procurador, ex fiscal, ex magistrado, ex parlamentario, ex ministro, hombres que ya están por encima del bien y del mal, como Hernando Yepes, como Esguerra, Bernardo Gaitán. como Gaitán Maestra. Es decir, ese tipo de hombres deberían ser los del Tribunal de Aforados. Sí, excluyéndome, sí, es decir, sí. Diríamos personas que estén libres de pasiones, de todo tipo de pasiones. ¿Nombrados por quién? Siempre habrá oposición. Yo quiero decir con toda honestidad mental, a mí no es que me moleste que en una primera designación la pueda hacer el presidente de la República. Yo me coloco en los zapatos del presidente. No creo que si se diera esa oportunidad, eso puede ser el presidente, el Consejo de Estado, la Corte, pero no creo que si diera esa oportunidad, el presidente cometería la torpeza histórica y política de equivocarse y designar a personas que no estuvieran a la altura de lo que el país espera. Sí. Pero, más allá de eso, Yamil, lo que se necesita es acabar con ese juicio, ese antejuicio político para magistrados, para el fiscal, ¿no? El antejuicio político tiene que ser solamente para el presidente y para el vicepresidente. Los magistrados y los demás altos funcionarios deben tener un tribunal, ese tribunal. Yo no entiendo aún para qué se necesita que el Senado autorice si los procesan o no los procesan. Tiene que ser un tribunal. Sí. Ahora, pregunta final, doctor Gómez, para que la responda después de comerciales. El ministro de la Presidencia, doctor Néstor Humberto Martínez, anunció la presentación de una ley estatutaria para darles a las altas cortes la facultad que hoy no tienen de suspender a uno de sus miembros cuando sea necesario. ¿Cuál es su opinión? Inmediatamente después de comerciales. ¿Deben las Cortes, señor doctor Gómez, tener la facultad para retirar, suspender, no retirar a uno de sus miembros? Pues, Yamit, teóricamente sí, pero me parece que no puede funcionar muy bien en la práctica por esos espíritus a veces de solidaridad de cuerpo, por colocar a los pares en la posibilidad de decir a quién se suspende, a quién no se suspende. Miren nada más este episodio de hoy. Sí. Hay varios magistrados cuestionados. Entonces, ¿quién suspende a quién? Me parecería mucho más eficaz darle funciones inmediatas a ese gran tribunal para que pueda hacer la suspensión al Tribunal de Aforados. Al Tribunal de Aforados para que pueda hacer la suspensión provisional. Y es más, aprovecho esta oportunidad para pedirle al Congreso y al Gobierno que en ese proyecto no vayan a cometer el error de decir que eso solamente se aplica para el futuro, sino que ese gran tribunal que se cree entre ya a ocuparse de los casos que hoy están en la comisión de acusaciones.
Bueno, mi querido doctor Gómez Méndez, muchas gracias por su visita, por expresar sus opiniones. ¿A usted le gustaría ser miembro del Tribunal de Jurados? No, Yami, yo ¿No creo le que ya, gustaría? pues eso es muy honroso, pero yo creo que ya, como diría No, es que de eso López Pumarejo, la gente quiere caras nuevas en no, los no, pero es automóviles que en el oficiales. Tribunal de Jurados no. En el Tribunal de Jurados la gente quiere es caras conocidas. Entonces, Y que, sí, pero no, Yami, yo creo que yo puedo prestar mi concurso de otra forma, ayudando a pensar. la pregunta para nuestros televidentes, ¿están ustedes de acuerdo con la propuesta del doctor Gómez Méndez en el sentido de que las altas cortes, Consejo de Estado, Corte Suprema, Corte Constitucional, deben ser despojadas totalmente de la facultad de nominar para los altos cargos en el Ejecutivo? ¿Sí o no? ¿Está bien? Muy sencillo. El resultado del sondeo saldrá al final de la emisión. Vienen las noticias del día en la emisión central de CM.